Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de la cronología bíblica de James Axe y la creación del mundo en el año 4004 a.C. Durante siglos ha perdurado en la mentalidad de mucha gente, la mentira de que la Biblia es una verdadera obra histórica, porque se cree que la Biblia registra con gran precisión cronológica las vivencias de una serie de personajes y de pueblos que se supone sí existieron en la antigüedad y que dieron forma al pasado y a las tradiciones del pueblo israelita. Esta mentira surgió desde la antigüedad, porque desde un comienzo los libros del Antiguo Testamento, que solo hacen referencia a hechos que están vinculados a la historia del pueblo hebreo israelita, fueron vistos como la fuente más remota que dio origen al cristianismo, y a su vez el cristianismo desde la antigüedad fue proclamado por diferentes soberanos como la religión oficial de las primeras naciones en formación de la vieja Europa, de tal modo que dentro de ese contexto histórico el clero, para garantizar sus privilegios y sus prerrogativas sobre el resto de la sociedad, tuvo que defender a capa y espada la validez del cristianismo, lo cual a su vez implicó defender a toda costa la validez del Antiguo Testamento. Y es por eso que con el correr de los siglos, y debido a las enseñanzas dogmáticas propagadas por el clero, tempranamente se impuso la falsa creencia de que la historia universal de la tierra y de todo el género humano comenzaba con la historia de los hebreos o israelitas, es decir, comenzaba como lo describen las narraciones que aparecen compiladas en los libros del Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, etc. Luego durante el oscurantismo que reinó en la Edad Media, la única fuente para conocer el más remoto pasado de la humanidad y de la tierra fue el Antiguo Testamento, ya que debido a los dogmas religiosos impuestos a capa y espada por el clero, no estaba permitido poner en duda la historicidad o la validez histórica de ese texto bíblico o acudir a la búsqueda de otras fuentes de conocimiento histórico extrabíblicas. Por eso en esa oscura época medieval las obras que fueron recuperadas de los primeros historiadores de la antigüedad clásica, como las de Heródoto, Tucídides, Aristóteles, Manetón, Genofonte, Plutarco, Tito Livio, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, etc., fueron analizadas e interpretadas por los teólogos y por los doctrinantes al servicio del clero desde una óptica eminentemente religiosa, a la luz de lo que decía el Antiguo Testamento, que era tomado como el referente histórico obligatorio, lo cual impedía el surgimiento de una verdadera ciencia de la historiografía, que sirviera para indagar el transcurrir de la historia desde una óptica objetiva, por fuera de las doctrinas y las enseñanzas clericales. Por esa misma razón en esa época de oscurantismos y dogmatismos, si un observador descubría en un desierto restos fósiles de conchas, caracoles o peces, no podía arriesgarse a sostener la hipótesis de que quizá en tiempos muy remotos ese desierto estuvo sumergido debajo del mar durante miles de años y de ese modo se acumularon esos restos óseos allí, sino que tenía que apegarse a la historia oficial defendida por el clero que estaba plasmada en el Antiguo Testamento, y debía suponer que esos restos fósiles fueron de animales marinos que llegaron a ese desierto durante el breve tiempo que duró el diluvio universal. Desde la época del Renacimiento comenzaron a surgir historiadores que se dedicaron a escribir las primeras historias nacionales de ciertos pueblos europeos que ya se habían organizado como reinos o estados soberanos, tales como Inglaterra, Francia, España, Portugal, etc., pero esos historiadores no podían evitar que sus obras sobre historia nacional comenzaran en el primer capítulo haciendo alusión a los libros del Antiguo Testamento y a las fábulas de la creación y del jardín del Edén, para así poder explicar los más remotos orígenes de la tierra y de la humanidad. Incluso en los inicios de la modernidad, muchos pensadores, científicos y académicos aún creían que toda la historia narrada en el Antiguo Testamento era real y había ocurrido exactamente como allí se narraba, y además defendían la supuesta validez y precisión de una vieja cronología bíblica que fue reconstruida a partir de lo narrado en varios libros del Antiguo Testamento, cronología bíblica que a pesar de sus incongruencias e imprecisiones era aceptada por todos por simple tradición. En efecto, ya desde el siglo I de nuestra era varios sacerdotes y teólogos seguidores del naciente cristianismo creían que toda la historia del mundo abarcaba hasta 5500 años hacia atrás hasta el momento en que ocurrió la creación, conclusión que solo se basó en la interpretación de las narraciones y las fechas que aparecen mencionadas en la denominada Biblia Septuaginta, la cual es una traducción al griego de varios de los textos del Antiguo Testamento que en idioma hebreo y arameo usaban los judíos en su culto desde el siglo III a.C. Pero más tarde otros teólogos e intérpretes seguidores del cristianismo y del judaísmo, creyeron que la historia del mundo solo abarcaba hasta 4000 años antes de Cristo, conclusión que igualmente solo se basó en la interpretación de la denominada Biblia masorética, que es el texto autorizado del Antiguo Testamento en idioma hebreo que usaban los rabinos de las primeras comunidades judías que se asentaron en Europa entre los siglos VII y X de nuestra era.
Para intentar zanjar esta gran disparidad entre la cronología Septuaginta y la masorética, en el siglo XVII el pastor protestante James Axe, que además era arzobispo de Irlanda, en una pequeña obra concluyó que la creación había comenzado la noche anterior al domingo 23 de octubre del año 4004, y para llegar a esa conclusión Axe se basó en sincronizar detalladamente la cronología que trae el texto masorético, con las fechas ya conocidas de ciertos hechos que ocurrieron en la antigüedad, como la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., o la muerte del gran Julio César en el año 44 a.C. Esta cronología bíblica que fue propuesta por James Axe en su obra que publicó en Inglaterra, luego fue incorporada a los comentarios introductorios de las primeras ediciones de la King James Bible o Biblia del Rey Jacobo, y de este modo así fue conocida esa cronología no solo en Inglaterra, sino en otros países de Europa. Por eso la cronología bíblica de Axe después fue vista como un referente obligatorio por numerosos pensadores y críticos que comenzaron a investigar científicamente la historia y que eran miembros reconocidos de las primeras grandes academias dedicadas al avance del conocimiento, como la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia, o la Academia Real de Ciencias de París, o la Academia de Berlín, o la Academia de San Petersburgo, etc. Durante el siglo XVIII varios de los más importantes pensadores y académicos que se movían en esos refinados círculos de intelectuales y de científicos, le hicieron algunos ajustes y correcciones a la cronología bíblica propuesta por James Axe, pero esos ajustes siempre se basaron solamente en la Biblia Septuaginta o en el texto masorético, y de este modo a comienzos del siglo XIX muchos pensadores opinaban que la creación había ocurrido más exactamente hacia el año 4125 a.C., es decir, pensaban que la historia del universo, de la Tierra y de la humanidad en el pasado no iba más atrás del año 4125 a.C. Según esta cronología bíblica, se tiene en cuenta que después de la creación ocurrida en el año 4125 a.C., vivieron 10 generaciones de descendientes de Adán, que son mencionadas en Génesis 5, y esas 10 generaciones increíblemente abarcaron 1656 años de historia, desde que Adán respiró por primera vez en el jardín del Edén, hasta el momento en que Noé tuvo que afrontar el diluvio universal, ya que todos esos descendientes de Adán eran muy longevos, lo que ubica la ocurrencia del diluvio universal hacia el año 2469 a.C. Luego en esta cronología, después del diluvio universal vivieron exactamente otras 10 generaciones de descendientes de Noé hasta el nacimiento del patriarca Abraham, las cuales son mencionadas en Génesis 11, periodo que abarcó otros 352 años de historia, ya que estos descendientes de Noé son menos longevos que los descendientes de Adán, lo que ubica el nacimiento de Abraham hacia el año 2117 a.C. Seguidamente vino el denominado periodo de los patriarcas, el cual abarcó otros 290 años de historia, que van desde el nacimiento de Abraham, hasta que el patriarca Jacob con sus descendientes que conformaban las 12 tribus de Israel llegaron a vivir a Egipto, donde fueron acogidos por José, que en ese momento tenía cerca de 40 años de edad y se había convertido en un poderoso visir de Egipto conocido bajo el nombre de Safnat Paneah, que significa, el Salvador de Egipto. Es decir, las 12 tribus de Israel habrían llegado a vivir a Egipto, hacia el año 1827 a.C. A continuación en esta cronología bíblica se tiene en cuenta que en Génesis 15 versículo 13, Dios le advirtió al patriarca Abraham que los israelitas descendientes de su sangre serían esclavos en tierra ajena por 400 años. Pero contradictoriamente en Éxodo 12 versículo 40, se dice que los israelitas realmente sufrieron la opresión de los faraones en Egipto durante 430 años, hasta el momento en que colectivamente abandonaron Egipto liderados por Moisés para seguirlo hacia la tierra prometida. Por lo tanto, si se asume que la opresión egipcia y la esclavitud de los israelitas tal vez comenzó luego de la muerte del visir José o Safnat Paneah, que era israelita, quien vivió 110 años y por lo tanto habría fallecido hacia el año 1756 a.C., entonces se concluye que el éxodo debió ocurrir 400 o 430 años después de ese fallecimiento, es decir, entre el año 1356 y el año 1326 a.C. Luego del éxodo, los israelitas guiados por Moisés vagaron por 40 años en el desierto buscando la tierra prometida, y después de una rápida campaña militar que fue liderada por Josué y que duró 5 o 7 años, los israelitas conquistaron toda la región de Canaán, venciendo a las 7 naciones que ocupaban esa tierra, y seguidamente las 12 tribus de Israel se repartieron esos territorios conquistados y los ocuparon para vivir allí. Entonces prosiguió un largo periodo de gran agitación durante el cual diferentes pueblos vecinos muy hostiles, paganos y politeístas, querían dominar o expulsar de sus tierras a los recién llegados israelitas, como los filisteos, los fenicios, los amonitas o los moabitas.
Pero los ataques y las ambiciones de esos pueblos hostiles siempre fueron rechazados, gracias a la oportuna intervención de distintos jueces israelitas, que inspirados y ayudados por Dios, realizaron varias proezas épicas que son dignas de los grandes héroes de la mitología, como ocurrió con Otoniel, que no se sabe cómo venció al rey de Mesopotamia, o Ehud, que asesinó al increíblemente obeso rey de los moabitas en su propio palacio, o Samgar, que derrotó a 600 filisteos, usando solo una guijada para conducir bueyes, o Débora, que compuso varios cánticos hermosos, que inspiraron a las tribus israelitas para terminar de someter a las ciudades cananeas, o Yael, que sedujo al general cananeo Sisara y se fue a su lecho para así clavarle una estaca en la cabeza cuando dormía, o el valiente Gedeón, que con solo 300 hombres venció a más de 100.000 guerreros madianitas, o el poderoso Sansón, que fue traicionado por Dalila, pero luego ciego y humillado derrumbó el templo de Dagón sobre miles de filisteos, etc. No es claro cuánto tiempo exactamente duró el periodo de los jueces, pero en cierto momento los jefes de las 12 tribus israelitas decidieron que para la supervivencia de su pueblo ante tantos vecinos hostiles, ya no podían seguir dependiendo de los esfuerzos aislados de los jueces, sino que debían organizarse formando un solo poder unificado. Por eso los jefes de las 12 tribus israelitas le pidieron a Dios que les nombrara un rey, y Dios eligió al rey Saúl, que gobernó por 40 años, dando así inicio al periodo histórico de la monarquía de Israel, y luego de su reinado se impuso el poder del nuevo elegido por Dios, que fue el rey David, quien terminó de unificar a las 12 tribus bajo una sola monarquía, que fue conocida como el Reino de Israel, cuya capital fue ubicada en la ciudad de Jerusalén, desde donde David gobernó por otros 40 años, hasta que fue relevado en el trono por su hijo el sabio rey Salomón, quien supuestamente condujo a Israel hacia un periodo de gran poderío, riqueza y apogeo cultural. En 1 Reyes 6 versículo 1, se afirma que el rey Salomón, en medio de la abundancia de su gran reino que se extendía desde Egipto hasta Mesopotamia, comenzó a construir en Jerusalén el primer templo en honor de Dios en el 4º año de su reinado, exactamente 480 años después de que los israelitas habían abandonado Egipto en el Éxodo, es decir, en esta cronología bíblica el primer templo de Jerusalén habría sido construido hacia el año 880 o el 850 a.C., lo que equivale a que David y Salomón reinaron entre el final del siglo X y el comienzo del siglo IX a.C. Salomón también gobernó solo durante 40 años como sus antecesores, y al morir sus hijos sucesores al trono, dividieron el reino de Israel, que hasta ese momento se había mantenido como una monarquía unida, de tal forma que en el norte quedó dominando el reino de Israel, con su capital en la ciudad de Samaria, abarcando los territorios que ocupaban las 10 tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés y los sacerdotes de la tribu de Levi, que no tenían un territorio definido sino varios templos localizados en varias ciudades. Y al sur quedó dominando el reino de Judá o Yehuda, con su capital en la ciudad de Jerusalén, abarcando los territorios que ocupaban 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Los habitantes del reino del norte siguieron llamándose israelitas, mientras que los del reino del sur se llamaron los Yehudí, término de donde proviene la palabra judío. Tiempo después, desde el norte, el imperio asirio comenzó poco a poco a conquistar, colonizar e imponer su dominio sobre los territorios de las 10 tribus del reino de Israel, hasta que el rey asirio Salmanasar V decidió invadir lo que quedaba de Israel y destruyó su capital Samaria, y además capturó a sus habitantes y a los miembros de la aristocracia israelita y los deportó como cautivos a las poblaciones de Jalá y Jabor en Asiria, y en su reemplazo trajo colonos asirios que venían de Babilonia, de Cuta, de Iva, de Hamat y de Sefarvaim, como se dice en 2 Reyes capítulo 17. De tal forma que las 10 tribus de Israel desaparecieron por siempre al ser asimiladas dentro de las gentes del imperio de Asiria. Según la cronología del texto masorético, esto habría ocurrido hacia el año 720 a.C. Después de casi un siglo de dominio, todas las regiones que gobernaba Asiria cayeron bajo el poderío de los reyes de la dinastía caldea de Babilonia, quienes luego comenzaron a expandir militarmente su imperio hacia el sur sobre los territorios del reino de Judá o Yehuda, el cual diezmado pasó a convertirse en un reino vasallo, y luego hacia el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor II capturó Jerusalén, destruyó sus edificaciones y el templo que en honor de Dios había levantado Salomón, y además deportó a Babilonia como cautivos a los miembros de la aristocracia de Judá y a sus sacerdotes, capitanes, sirvientes y seguidores. Más tarde el rey persa, Ciro el Grande, derrotó a los reyes de Babilonia y estableció sobre el Oriente Próximo uno de los más grandes imperios de la antigüedad, adquiriendo así el dominio militar y político sobre los territorios que habían pertenecido al reino de Israel y al reino de Judá, y entonces Ciro el Grande decretó la terminación del exilio, permitiendo así que los yehudís o judíos retornaran a Jerusalén para gobernar lo que quedaba del reino de Judá, pero solo como una provincia vasalla. Al cabo de una década, los judíos que retornaron a Jerusalén emprendieron la construcción del segundo templo en honor de Dios, tal como se narra en el libro de Esdras. La terminación del exilio habría ocurrido hacia el año 538 a.C., según la cronología bíblica.
En lo que sigue, a esta parte de la cronología bíblica se le conoce como el periodo del post-exilio, durante el cual el reino de Judá o Yehuda casi siempre estuvo sometido como una provincia vasalla de imperios extranjeros. Así, primero Alejandro Magno en el año 323 a.C. derrotó a los persas y se apoderó de Babilonia y de todos sus dominios, incluyendo la provincia de Judá. Luego, los sucesores de Alejandro Magno, los denominados faraones Ptolomeos, desde el año 312 hasta el 198 a.C., gobernaron a Judá como una provincia vasalla de Egipto, y desde esa época Judá pasó a ser llamada como Judea. Después, en el año 198 a.C., la dinastía de los reyes seleucidas, que era una dinastía helenizada proveniente de Siria, conquistó a toda Judea, instaló gobernadores en Jerusalén, y también mantuvo a Judea como una provincia vasalla de Siria, sometiéndola así a instituciones y costumbres que son originarias de la cultura griega. En el año 167 a.C., el rey de Siria, llamado Antíoco IV Epifanes, comenzó una fuerte persecución contra los judíos de Judea, prohibiendo su culto, sus festejos y la práctica de la circuncisión, porque eran opuestas a las creencias helénicas, ante lo cual una facción de líderes judíos, conocidos como los macabeos, iniciaron una revuelta popular que posteriormente derivó en una campaña militar que exitosamente culminó en el año 164 a.C. con la independencia de Judea. Durante ese periodo de independencia, Judea fue gobernada desde Jerusalén, primero por diferentes coaliciones de guerreros macabeos y sacerdotes que mantuvieron fuera del poder a las sectas de los judíos opositores que se habían helenizado previamente bajo la influencia de la cultura griega de los sirios, y después desde el año 140 a.C. el trono quedó en poder de la dinastía judía de los asmoneos, quienes ante la crisis y la desintegración del reino sirio de los seleucidas, aprovecharon la ocasión para expandir sus dominios, tomando el control de varias regiones vecinas en Samaria, Galilea, Idumea y Perea. Sin embargo, esa independencia del reino de Judea terminó en el año 63 a.C., pues en ese año el gran general romano Pompeyo, después de someter a varios reinos del Oriente Próximo, venció a los débiles ejércitos de Judea, y luego sitió a la capital de Jerusalén, hasta que ingresó en ella con un numeroso ejército, penetrando incluso hasta en los lugares más sagrados del templo de Dios, y luego Pompeyo declaró a toda Judea como un protectorado sometido al dominio de la República Romana. Los registros históricos que han sobrevivido de la antigua civilización romana, permiten saber detalladamente cómo fue el sistema de dominación política y militar que los romanos mantuvieron sobre Judea después de Pompeyo y hacia la época en que nació Cristo. Esos mismos registros históricos romanos informan que los judíos, en el año 66 de nuestra era, iniciaron en Judea una revuelta contra el poderío del Imperio Romano clamando por independencia, pero esa revuelta culminó desastrosamente en el año 70, cuando los ejércitos romanos del futuro emperador Tito destruyeron a Jerusalén y al segundo templo en honor de Dios que allí había sido reconstruido. Después de esto, los romanos reforzaron su gobierno sobre toda la región de Judea. Sin embargo, en el año 132 hubo una segunda revuelta de los judíos en Jerusalén, esta vez contra el poder del emperador romano Adriano, pero esa revuelta sofocada en el año 135 con otra destrucción de Jerusalén, y desde ese momento los romanos decretaron que los judíos no podían vivir más allí, pues sobre las ruinas de Jerusalén el emperador Adriano ordenó levantar una nueva ciudadela llamada Aelia Capitolina, que fue consagrada como una colonia destinada al culto pagano de los dioses romanos. Desde entonces toda Judea pasó a ser conocida como la provincia sirio-palestina. Además en ese tiempo muchos judíos fueron tomados como esclavos de los romanos, y los que lograron escapar de la esclavitud iniciaron la denominada diáspora, dispersándose en numerosos grupos errantes que habitaron en regiones de Arabia, del Kurdistán, de Grecia y del norte de Egipto cerca de Alejandría. Pues bien, esta es la cronología bíblica que fue aceptada por muchos hasta comienzos del siglo XIX, porque en ese siglo esa cronología que se basaba en las ideas de Jean Sachs comenzó a ser fuertemente criticada, revisada y demolida poco a poco, gracias a que surgieron nuevas ciencias como la geología, la arqueología y la historiografía, las cuales demostraron que el universo y la Tierra habían sido creados varios millones de años más atrás del año 4125 a.C., y además esas ciencias permitieron comenzar a reconstruir el pasado de la humanidad con base en el análisis de pruebas extrabíblicas, demostrando así que la historia de las distintas civilizaciones que han vivido en el mundo, no comenzó como lo dicen las imprecisas y fantasiosas narraciones que conforman la Biblia de los judíos. Y bien amigos, hasta aquí dejo este video, y si les gustó y quieren apoyar mi labor investigativa, entonces suscríbanse a mi canal, comenten el video y regálenme el pulgar arriba en el like. Nos vemos en una próxima entrega del canal de Eye in the Sky. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de la cronología bíblica de Jean Sachs y la creación del mundo en el año 4004 a.C.
Durante siglos ha perdurado en la mentalidad de mucha gente, la mentira de que la Biblia es una verdadera obra histórica, porque se cree que la Biblia registra con gran precisión cronológica las vivencias de una serie de personajes y de pueblos que se supone sí existieron en la antigüedad y que dieron forma al pasado y a las tradiciones del pueblo israelita. Esta mentira surgió desde la antigüedad, porque desde un comienzo los libros del Antiguo Testamento, que solo hacen referencia a hechos que están vinculados a la historia del pueblo hebreo israelita, fueron vistos como la fuente más remota que dio origen al cristianismo, etc. Luego, durante el oscurantismo que reinó en la Edad Media, la única fuente para conocer el más remoto pasado de la humanidad y de la tierra fue el Antiguo Testamento, ya que debido a los dogmas religiosos impuestos a capa y espada por el clero, no estaba permitido poner en duda la historicidad o la validez histórica de ese texto bíblico o acudir a la búsqueda de otras fuentes de conocimiento histórico extrabíblicas. Por eso en esa oscura época medieval las obras que fueron recuperadas de los primeros historiadores de la antigüedad clásica, como las de Heródoto, Tucídides, Aristóteles, Manetón, Genofonte, Plutarco, Tito Livio, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, etc., fueron analizadas e interpretadas por los teólogos y por los doctrinantes al servicio del clero desde una óptica eminentemente religiosa, y a su vez el cristianismo desde la antigüedad fue proclamado por diferentes soberanos como la religión oficial de las primeras naciones en formación de la vieja Europa, de tal modo que dentro de ese contexto histórico el clero, para garantizar sus privilegios y sus prerrogativas sobre el resto de la sociedad, tuvo que defender a capa y espada la validez del cristianismo, lo cual a su vez implicó defender a toda costa la validez del Antiguo Testamento. Y es por eso que con el correr de los siglos, y debido a las enseñanzas dogmáticas propagadas por el clero, tempranamente se impuso la falsa creencia de que la historia universal de la tierra y de todo el género humano comenzaba con la historia de los hebreos o israelitas, es decir, comenzaba como lo describen las narraciones que aparecen compiladas en los libros del Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, que llegaron a ese desierto durante el breve tiempo que duró el diluvio universal. Desde la época del Renacimiento comenzaron a surgir historiadores que se dedicaron a escribir las primeras historias nacionales de ciertos pueblos europeos que ya se habían organizado como reinos o estados soberanos, tales como Inglaterra, Francia, España, Portugal, etc., pero esos historiadores no podían evitar que sus obras sobre historia nacional comenzaran en el primer capítulo haciendo alusión a los libros del Antiguo Testamento y a las fábulas de la creación y del jardín del Edén, para así poder explicar los más remotos orígenes de la tierra y de la humanidad. Incluso en los inicios de la modernidad, muchos pensadores, científicos y académicos aún creían que toda la historia narrada en el Antiguo Testamento era real y había ocurrido exactamente como allí, a la luz de lo que decía el Antiguo Testamento, que era tomado como el referente histórico obligatorio, lo cual impedía el surgimiento de una verdadera ciencia de la historiografía que sirviera para indagar el transcurrir de la historia desde una óptica objetiva, por fuera de las doctrinas y las enseñanzas clericales. Por esa misma razón, en esa época de oscurantismos y dogmatismos, si un observador descubría en un desierto restos fósiles de conchas, caracoles o peces, no podía arriesgarse a sostener la hipótesis de que quizá en tiempos muy remotos ese desierto estuvo sumergido debajo del mar durante miles de años y de ese modo se acumularon esos restos óseos allí, sino que tenía que apegarse a la historia oficial defendida por el clero que estaba plasmada en el Antiguo Testamento, y debía suponer que esos restos fósiles fueron de animales marinos